a veces cantos de lamento por la pérdida de alguna cosa, es decir, son cantos elegíacos. A la vez son cantos de protesta por la imposibilidad de hacer alguna cosa, por lo tanto serían cantos de guerra, etc. Pero a mí me gustó esa idea de que lo que la palabra experiencia ha producido a lo largo de la historia de la modernidad no son tanto métodos o paradigmas de investigación, sino que son fundamentalmente cantos. Es decir, distintas personas, en distintos contextos, en diferentes circunstancias, han tratado de cantar la palabra experiencia para hacer ciertas operaciones, ¿verdad?, en algún lugar. Y esos cantos son, como dice Jay, cantos apasionados y por lo tanto tienen esa dimensión también enormemente subjetiva del canto. A veces son cantos de protesta, a veces son cantos de lamento, a veces son cantos... Por eso, al menos para mí, la experiencia ha sido más bien el tema de un canto y de un canto de resistencia, digamos, hacia los modos dominantes, como se nos hace pensar, decir y seguramente investigar en educación, más que una base positiva para un paradigma o un nuevo modelo de investigación educativa, ¿no? Para mí, trabajar desde la experiencia tiene que ver con abrir en las instituciones educativas un tiempo libre. Una de las personas que yo llamo maestros en esto de educación es un filósofo de la educación belga que se llama Jan Massenen, que está intentando definir la palabra escuela de una forma muy interesante desde sus orígenes griegos, ¿verdad? Y entonces Jan viene a decir, después de una elaboración muy compleja, que no lo resumiré a ustedes, Jan viene a decir que la escuela no es otra cosa que un artificio, un invento, ¿verdad?, un dispositivo, un artificio, para democratizar el tiempo libre. La definición de escuela de Massenen sería: la escuela es allí donde el tiempo libre encuentra su espacio público. O sea, la escuela sería una combinación de espacio público, y ahí tendríamos que seguir pensando qué quiere decir hoy día público, ¿verdad? Y público no significa si es de titularidad estatal o de titularidad empresarial, ¿verdad? Eso da igual. Público significa si sigue siendo público, es decir, de cualquiera. O sea, si todavía hoy podemos seguir pensando en un espacio público y si todavía hoy podemos seguir pensando en un tiempo libre. Entonces, para mí, trabajar desde la experiencia tiene que ver, decía, con abrir un tiempo libre, un tiempo liberado de la utilidad, para ver si en ese tiempo libre podemos constituir juntos algo así como un espacio público, es decir, un espacio del saber y para el saber, un espacio de la palabra y para la palabra, un espacio del pensamiento y para el pensamiento, pero también un espacio de cualquiera y para cualquiera, en el que lo único que tengamos en común sea precisamente la posibilidad de desplegar las diferencias, ¿no? Y por ahí un poco andamos, ¿no? Naturalmente, esa ambigüedad de mi título, si de lo que se trata es de hacer otra investigación o de hacer otra cosa que investigación, ¿no? Esa ambigüedad de mi título puede referirse también al lugar de enunciación, porque la investigación, el dispositivo de investigación, independientemente de cuáles sean sus modalidades y las luchas que se producen en su interior, naturalmente, como cualquier dispositivo, es un territorio de lucha, un territorio de conflicto, ¿verdad?, por la legitimidad y la imposición de ciertas maneras, ¿no? La investigación, el dispositivo de investigación, es básicamente un lugar particular de enunciación, un lugar que constituye un sujeto particular, ¿verdad?, el investigador, aquel que habla en tanto que investigador, ¿verdad?, un sujeto de enunciación particular. Constituye una serie de reglas de discurso particular, aquellas que hacen que aquello que decimos sea clasificado como conocimiento y no como cualquier otra cosa. Y además el dispositivo de investigación también es un lugar de enunciación que constituye una cierta manera de construir lo real como objeto o como tema de nuestros modos de nombrarlo, ¿verdad?, de nuestros modos de decirlo. Y cuando algo no sabemos si es o no investigación, cuando no sabemos si es otra investigación o ya es otra cosa que investigación, entonces podemos decir quizá que estamos en un limbo discursivo, en un lugar que no es ni completamente aceptado como investigación, lo que sería el cielo, ni completamente rechazado como investigación, lo que sería el infierno, ni tampoco como aspirante a la aceptación como investigación, lo que sería el purgatorio, ¿verdad? Ustedes todavía están en camino, pero si
cumplen tales y tales requisitos, quizás algún día puedan ser admitidos, ¿no? Eso de un limbo discursivo. Aquí la cuestión sería, ¿y si el limbo fuera precisamente el lugar de enunciación de todo aquello que escapa a la lógica de la investigación? Un lugar de enunciación, primero, voy a tratar de formular el limbo, que como ustedes saben fue abolido hace 4 días, ¿verdad? Hace 4 días. A mí me molestó mucho porque el limbo era un lugar en el que uno podía pensar que tendríamos cobijo los que no estamos como ni a favor ni en contra. O sea, los que no queremos condenarnos, desde luego, pero tampoco queremos salvarnos. Como ustedes saben, fue abolido, con lo cual el plan de salvación ha sido universal. Y entonces ya no queda otra opción que la condena o la salvación, ¿no? Entonces, vamos a ver si algo así como el limbo puede ser un lugar de enunciación. Un lugar de enunciación, primero, desde el que no se podría explicar o adoctrinar. Un lugar en el que no cabrían ni los explicadores ni los predicadores. Un lugar de enunciación donde no se pudiese hablar como alguien que sabe, ni como un político, ni como un experto, ni como un moralista. Es decir, un lugar de enunciación en el que solo se podía tomar la palabra desde la igualdad de las inteligencias. Por utilizar de nuevo el enunciado del loco Jacotot, ¿verdad?, puesto en juego por Rancière en aquel libro maravilloso de Maestro Ignorante, un lugar en el que solo se pudiera tomar la palabra desde la igualdad de las inteligencias. Un lugar de enunciación, segundo, libre y público, es decir, cuyo lenguaje no podría estar capturado ni por la lógica del Estado ni por la lógica del mercado. Que es el lugar de enunciación que intentó construir, seguramente sin éxito, la vieja Universidad Decimonónica. Ustedes saben, la universidad, el modelo actual de universidad, se funda en Berlín, ¿no?, en Humboldt, creo que en 1810, ¿no?, y el lema de la Universidad de Berlín era libertad y soledad en el estudio. Es decir, el estudio es libre, es decir, no puede ser definido, ni determinado, ni impuesto, ni por las lógicas estatales, ni por las fuerzas políticas estatales, ni por las lógicas económicas. En eso yo creo que ahora esa cosa de que la investigación tiene que ser constantemente credenciada, es decir, tiene que demostrar constantemente cuál es su utilidad, ¿no? Yo creo que nos estamos pasando de neoliberales. Cuando uno lee a los clásicos del neoliberalismo, como a Hayek, por ejemplo, los clásicos del neoliberalismo tenían claro que a los artistas, a los filósofos y a esta gente de mal vivir había que dejarlos en paz. Había que dejarlos en paz, tampoco son muchos. No crean, no producen tampoco mucho mal a la sociedad. Es decir, un mal filósofo, un mal profesor, un mal artista, el daño que producen es mínimo, ¿verdad? Es prácticamente insignificante. Produce mucho más daño un mal arquitecto. Y ya saben que Voltaire decía que él estaba en contra de la pena de muerte, excepto para los arquitectos. Los arquitectos fabrican realidad y luego es muy difícil derribar lo que ellos han hecho, ¿verdad? Crear mundo. Entonces, eso, Hayek decía que son pocos, que hay que dejarlos, ¿no? Y que ya la empresa privada, y así ya irá decidiendo, ¿no?, que de aquellas cosas que hacen, cuáles son útiles y aprovechables o no. Pero que ese terreno de la investigación pura, ese terreno de la reflexión, ese terreno que Sloterdijk todavía llamaba el mecenazgo de lo humano por lo humano, ¿verdad? El hecho de que algunas personas deciden que algunas personas deben ser mantenidas para que hagan un poco lo que quieran, ¿verdad? Eso los viejos neoliberales lo tenían claro, pero ahora es como si nos hubiéramos pasado los pueblos del asunto, ¿verdad? Y ni siquiera ese territorio, esa especie de refugio para personajes extraños pudiera ser mantenido. Por tanto, decía, un lugar de enunciación libre y público. Eso de soledad y libertad en el estudio, ¿no?, que no podía estar capturado ni por el Estado ni por el mercado, donde lo que se dijera o se pensara fuera completamente inútil para el trabajo de los aparatos de gestión y gobierno de los individuos y de las poblaciones, y un lugar además donde lo que se dijera tampoco pudiera convertirse en mercancía, es decir, es algo cuyo valor de cambio tiene muchísima más importancia que su valor de uso. Es decir, algo que está fabricado para que se venda lo mejor posible, donde domina el valor de cambio sobre el valor de uso. Un lugar de enunciación, en tercer lugar, ajeno a cualquier plan de redención, es decir, a cualquier teodicea, aunque sea laica.
La teodicea, como ustedes saben, sería ese esquema de pensamiento según el cual la vida humana sobre la Tierra tiene sentido, es decir, dirección, es decir, camina o debería caminar hacia alguna parte. Esa idea de que la historia humana puede pensarse como el acercamiento o el alejamiento hacia un final donde todo quedaría por fin redimido y cumplido, y que nuestra tarea sería contribuir a ese cumplimiento o a ese destino. Y el limbo, como también saben, es el único lugar que se escapaba a ese destino, a ese plan de salvación, ¿verdad?, a esa teodicea que se ha hecho ya obligatoria. Hay unas paginitas que Agamben dedica al limbo, en un libro muy hermoso que se titula La comunidad que viene. Y Agamben dice ahí que los habitantes del limbo, al desconocer a Dios, habitan sin dolor en ese abandono y permanecen ahí olvidados y olvidadizos, como extraviados, en una región situada más allá de la perdición y de la salvación, indiferentes e impasibles al plan de Dios. Además, el limbo, como también dice Agamben, es la objeción más radical que jamás se levantó contra la idea de redención. En el limbo habitan aquellos que no pueden ni quieren ser redimidos, aquellos olvidados y olvidadizos. La pedagogía, al menos la pedagogía moderna, la que nace con el capitalismo y el espíritu protestante, ha traído aquí a la tierra sus pretensiones redentoras y actúa ahora en nombre de deidades menores propias de gentes sencillas, algunas de naturaleza política como el progreso, la inclusión, la nación, la democracia, la ciudadanía, y otras de naturaleza mercantil como la competitividad, el empleo, la riqueza, la cultura, la información, la comunicación, etc. Esos son los dioses menores que determinan la vida de las personas, los que dan sentido a la existencia, aquellos para los que trabajan los políticos, los expertos, los investigadores y los funcionarios, aquellos a los que adoran los amos del momento y aquellos, en definitiva, en nombre de los que la educación ejerce su función bautizadora. Hay un filósofo de investigación también belga que, siguiendo esa especie de intuición de Agamben sobre el limbo, dice que la educación es siempre una institución bautizadora. Es decir, yo te bautizo en el nombre de. Yo te impongo un nombre en el nombre de. Naturalmente, esa función bautizadora la sigue ejerciendo ya no en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí en nombre de esos dioses menores del presente a los que me acabo de referir, ¿verdad? En nombre del futuro de Colombia, en nombre del progreso, en nombre de la inclusión, en nombre de lo que sea, esa función bautizadora. Y yo creo que solo el limbo resistiría a esa función bautizadora, resistiría a esa idea de que yo estoy aquí haciendo alguna cosa con la palabra y con el pensamiento en nombre de alguna cosa. Por lo tanto, el limbo sería también un lugar de enunciación en el que nadie puede hablar en nombre de nada. Es decir, en el que los seres humanos solo pueden hablar en nombre propio, es decir, en tanto que individuos cualquiera. Las dos escasas páginas que Agamben dedica al limbo empiezan así. ¿De dónde proceden las singularidades cualquiera? Las singularidades cualquiera es una singularidad que no está determinada, ¿verdad? Esa cosa de que en el espacio público cada uno entra como cualquiera. Uno no habla en tanto que experto, en tanto que funcionario, en tanto que mujer, en tanto que joven, en tanto que colombiano, en tanto que lo que sea, ¿verdad?, sino en tanto que cualquiera, es decir, una singularidad cualquiera. ¿De dónde proceden las singularidades cualquiera?, se pregunta Agamben. ¿Cuál es su reino? Las cuestiones de tomar de Aquino sobre el limbo contienen los elementos para una respuesta. Las singularidades cualquiera son los niños no bautizados, es decir, aquellos que no han recibido su nombre en nombre de nada. Y por lo tanto, cuando toman la palabra, cuando hacen alguna cosa, lo hacen en tanto que cualquiera. Así que, con eso del limbo, podríamos referirnos a la construcción de un lugar de enunciación imposible, de un lugar de enunciación libre, es decir, inútil, de un lugar de enunciación público, es decir, de cualquiera, de un lugar de enunciación ajeno a cualquier plan de salvación,
es decir, profano, es decir, donde lo que se dice no tiene ni destino, ni finalidad, ni quiere hacer nada, ni explicar, ni adoctrinar, ni enseñar, ni moralizar, ni sensibilizar, y un lugar de enunciación, por último, en el que nadie habla desde un nombre, desde una identidad o desde una posición. Naturalmente, de lo que se trata es de averiguar si se puede decir algo desde ahí, o si ese lugar solo puede funcionar como un lugar imposible desde el cual podamos tomar una cierta distancia crítica o desmontar de alguna manera ese dispositivo de investigación tal como está funcionando ahora. Bien, a partir de aquí, después de esa sugerencia un poco loca, ¿verdad?, del limbo como un lugar de enunciación, que no está ni dentro ni fuera, que se mantiene en la oscilación de ese mensaje. A partir de ahí, quisiera continuar la exposición refiriéndome muy brevemente a dos cosas. Esas dos cosas tienen que ver con de qué manera la experiencia nos relaciona con lo real, o nos abre a lo real, o nos vincula a lo real. Y en segundo lugar, la cuestión de los lenguajes de la experiencia, ¿no? Y voy a empezar, si les parece, por lo real. Para eso voy a utilizar, para tratar de mostrar a ustedes qué significa eso de lo real. Desde el lugar de la experiencia, y de eso que no puede ser objetivado, ni cosificado, ni calculado, eso de lo que no nos podemos distanciar, etc., voy a utilizar también dos citas. La primera de Peter Hanke, también, de un libro que se llama Fantasías de la repetición, y dice así. Dice, la transformación se hace necesaria cuando algo que era válido como real deja de ser real. Si se consigue la transformación, entonces otras cosas serán reales. Y si ninguna otra cosa se vuelve real, entonces uno sucumbe. Aquí Hanke habla de aquello que es válido como real. Y dice que hay cosas que eran válidas como reales y que de pronto dejan de ser reales. Seguro que la experiencia de todos ustedes está llena de cosas de ese estilo, ¿verdad? Algo, un libro, una persona, un paisaje, una teoría, un modo de pensar, lo que sea, una presencia, cualquier cosa, ¿verdad? Era válido como real. Y de repente queda como desrealizado, ¿verdad? Es decir, pierde la intensidad, la fuerza, el brillo, eso que nos da lo real. Entonces dice Hanke, cuando algo que es válido como real deja de ser real, la transformación se hace necesaria. Porque si alguna otra cosa no vuelve a ser válida como real, entonces uno sucumbe. Por lo tanto, lo importante es aquello que es para cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida, aquello que es válido como real. La segunda cita es de un poemario de Olvido García Valdés que se titula Esa polilla que delante de mí revolotea, y dice lo siguiente, ¿no? Dice, a veces me acometen crisis de irrealidad, no de identidad, sino de irrealidad. A mí me gusta mucho eso de no de identidad, sino de irrealidad, porque vivimos en la época de las identidades, en las épocas identitarias, y desde luego las crisis de identidad son algo así como terriblemente adolescentes, ¿verdad? O sea, los chicos, y todos hemos pasado por ello, de pronto pues quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, crisis de identidad, ¿no? Que uno va al psiquiatra y se las arregla, ¿no? Por lo menos te ayuda un poco a plantear. Pero Olvido dice eso tan bonito de que para ella eso de la crisis de identidad le da un poco igual. Lo que le acometen son crisis de irrealidad. Es decir, todo esto que hay a mi alrededor y que me pasa y que estudio y que pienso y tal, es real. Dice, a veces me acomete crisis de irrealidad, no de identidad, sino de irrealidad. No quién soy, sino si estoy. No quién soy, sino si estoy. Es decir, ¿estoy o no estoy? O sea, eso que con las viejas palabras se llamaba la presencia. Eso con lo que tiene que ver fundamentalmente la experiencia y el pensamiento, con tratar de estar presentes en el presente. La presencia. No quién soy, sino si estoy.
¿Dónde vivimos? Y abre un paréntesis donde dice, ese plural acoge a muchos, pero solos. Eso es también muy interesante porque en todos los dispositivos de investigación siempre se construye un nosotros. Nosotros, las mujeres, nosotros los colombianos, nosotros los oprimidos, nosotros los no sé qué, nosotros los no sé cuántos. Aquí Olvido se atreve a decir un nosotros, ¿no? ¿Dónde vivimos? Dice, ese plural acoge a muchos, pero solos. Es decir, no forma un colectivo, sino forma un colectivo de seres que están separados. No quién soy, sino si estoy. ¿Dónde vivimos? El plural acoge a muchos, pero solos. No dónde se nos ve, dónde se nos encuentra, sino dónde nos sentimos vivir. La crisis de irrealidad que le acomete a Olvido García Valdés es esa crisis que te acomete cuando en el sitio en el que estás no te sientes vivir. Por lo tanto, lo real tiene aquí, la palabra real tiene aquí lo que dice de válido como real, o que es real allí donde uno se siente vivir. La palabra realidad aquí tiene que ver como un suplemento. Igual que podemos decir en castellano esa frase maravillosa de esta vida no es vida, porque está como desvitalizada, porque le falta algo, y entonces uno tiene que darle vida a la vida, ¿verdad? Tiene que perseguir esa dimensión suplementaria de la vida que se llama vida, que nos da esa impresión de vivir, ¿verdad? Esa impresión de estar vivos, ¿verdad? También podríamos decir que la experiencia da a la realidad ese suplemento de realidad, ¿verdad? Le da realidad a la realidad, ¿verdad? Que hace que tenga la fuerza, el brillo, la presencia, la validez y la intensidad de lo real. Desde ese punto de vista convendrán conmigo inmediatamente que lo real no es un objeto. Por eso la relación sujeto-objeto echa a perder lo real, o sea, desrealiza lo real, lo echa a perder como real. Porque la relación con lo real, en la cual lo real no está echado a perder, no es de posición, no es de la posición sujeto, sino es el lugar de la exposición. En segundo lugar, desde ese punto de vista, lo real no es representación, sino que es presente. Porque la lógica de la representación, la es la lógica de la duplicación, de fabricar dobles de las cosas. Eso que Clement Rosset analiza también en sus libros sobre lo real. Esa idea de que el pensamiento y el lenguaje crean duplicados. Por ejemplo, no hace mucho estaba yo paseando por la Alhambra de Granada y alguien dijo que la Alhambra había sido víctima del alhambrismo, en el sentido de que las distintas reconstrucciones del palacio se habían hecho para satisfacer ciertos estereotipos orientalistas de los consumidores de imágenes, y la Alhambra se había convertido en un doble irreal de sí mismo, ¿verdad? Precisamente por obra de los alhambristas, ¿verdad? Para que la Alhambra fuera lo más alambrista posible. La lógica de la representación pasa justamente por eso, ¿no? Es cuando un emigrante se convierte en un emigrante, una mujer trabajadora en una mujer trabajadora, una profesora de periferia en una profesora de periferia, un adolescente en riesgo social en un adolescente en riesgo social, etc. Esa curiosa operación de desdoblamiento, según la cual cualquier algo, cualquier real, que es por definición indefinible, incomprensible e indeterminable y por tanto singular e inidentificable, ¿verdad?, es construido como representante de una cierta categoría genérica. Por eso diríamos que el peor enemigo de Marx son los marxistas, el peor enemigo de Platón son los platonistas, los platónicos, el peor enemigo de la Alhambra es el alhambrismo, el peor enemigo de... Ustedes saben que cuando Nixon decidió sacar las tropas norteamericanas de Vietnam, dijo aquello de que ha llegado la hora de vietnamizar Vietnam. Ahora que Obama parece que va a sacar las tropas norteamericanas de Irak, ha llegado la hora de iraquizar Irak. Y cuando Vietnam esté completamente vietnamizado, Irak completamente iraquizado, ¿verdad?, etcétera, 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 ya no habrá nada que sea válido como real, porque el mundo no será otra cosa que un doble, una copia, ¿verdad?, identitaria de sí mismo. Por eso decía que lo real, lo que es válido como real, no es objeto, pero tampoco representación. Y desde luego, y eso a mí me parece fundamental, lo real no es lógico.
es decir, no tiene ni causa ni finalidad. Como ustedes saben, había un cierto principio en la escolástica medieval, que era aquel de que nil es sine ratio. No hay nada que no tenga una razón de ser. O sea, para cualquier cosa que existe, hay una lógica, una determinación, una explicación, un objetivo, una finalidad, es decir, una razón de ser. Sin embargo, lo que es válido como real es gratuito, absurdo, sorprendente. Es decir, no tiene lógica. Y justamente buscarle la lógica, es decir, buscarle las causas o las determinaciones, sería desrealizarlo o echarlo a perder como real. Vamos un momento ya, casi para finalizar, a la cuestión de la lengua. La cuestión sigue siendo si ese modo de relación con lo real, en el que lo real no es objeto, ni es representación, ni tiene lógica y así, es un limbo o puede constituir todavía un territorio para algo parecido al dispositivo de investigación. O sea, el tema sigue siendo la oscilación del quizá de mi título, que si cuando planteamos las cosas desde cierto lugar estamos haciendo otra investigación o estamos haciendo ya otra cosa que investigación. Es decir, el tema sigue siendo la naturaleza de ese limbo que yo estoy proponiendo como un lugar discursivo que todavía podría ser habitable. Vamos con el problema del lenguaje. Empezaré también con una cita de Peter Handke, de la historia del lápiz, que dice: a cada frase que pase por tu cabeza, pregúntate, ¿realmente es esta mi lengua? Cuando una palabra te viene a la boca o una frase te viene a la cabeza, uno se pregunta, ¿realmente es esta mi lengua? ¿Quién me ha puesto estas palabras en la boca? ¿Realmente esta es mi lengua? No sé si les molestará, pero les voy a poner un ejemplo donde yo tuve esa sensación, y es que la semana pasada, en un taxi en Bogotá, oí hablar por la radio a la madre de esa niña secuestrada, que estuvo tanto tiempo secuestrada, justo el día siguiente de la liberación. Donde yo tuve la sensación, les digo que desconozco el caso, por tanto, si me equivoco muchísimo y estoy muy desubicado, me perdonen. Pero me dio la sensación de que había sido un caso con una cobertura mediática terrible, porque estaban hablando de que se iban a ver al Papa, a la Virgen de Guadalupe, a las Gracias, al presidente, es decir, que un montón de pájaros y pajarracos, digamos, ya empezaban a volar alrededor de esa niña liberada para intentar sacar tajada de alguna manera. Me dio a mí la impresión. Y luego la mamá, cuando oí a la mamá, me llamó mucho la atención que la mamá hablaba igualito que los periodistas. Es decir, decía entorno familiar, decía no, porque las repercusiones que esto ha tenido en el entorno familiar. Decía eso de, en lugar de charlar, decía eso de dialogar, ¿no? Porque nos tenemos que sentar a dialogar con no sé qué. Y luego hubo un montón de frases que ahora no recuerdo, pero pensé, habla igualico que los periodistas. Es decir, lleva mucho tiempo ahormando su lenguaje a la lógica periodística de representación, ¿verdad? Y por lo tanto, pues eso, ¿verdad? En su lengua habían sido de alguna manera inculcadas algunas palabras, algunas expresiones, algunos modos de construcción de los enunciados, que desde luego no podían ser de ella, ¿no? Incluso cuando trataba de formular alguna cuestión que diera una cierta sensación de sentimentalidad, que para eso los medios también exploran mucho eso, ¿verdad? Y que estar siempre con la cámara a punto para cuando se escapa una lágrima estar ahí, porque la lágrima siendo espectáculo, sigue siendo espectáculo, ¿no? Mercancía. Hasta cuando daba alguna impresión de sentimentalidad, yo tenía una impresión que es muy rara de definir, pero una impresión como de falsedad. Esa impresión de falsedad que la da el lenguaje, ¿no? La da el lenguaje cuando uno piensa. Seguro que todos ustedes saben eso, ¿no? O tienen ese oído. Cuando uno piensa, eso que está diciendo esta persona no es que no sea verdad, porque todo lo que decía era verdad, no es que no sea verdad, sino que me da la impresión de que es falso, es decir, que uno no está presente en lo que dice, ¿verdad? Que aquellas palabras que usa no son su lengua, no son su propia relación con las palabras y con el mundo, ¿no? Qué sé yo, decía esto, y ya les digo que si estoy muy desubicado me perdonan, para ilustrar eso que dice esa frase terrible de Peter Handke, ¿no? A cada frase que pase por tu lengua, por tu cabeza, pregúntate, ¿realmente es esta mi lengua? La segunda cita es de José Luis Pardo, de un filósofo español, de un libro deslumbrante que se llama La intimidad, donde Luis Pardo dice lo siguiente, ¿no? Dice, hay un intento en marcha para librar al lenguaje de su incómodo espesor. Un intento de borrar de las palabras todo sabor y toda resonancia.
el intento de imponer por la violencia un lenguaje liso, sin manchas, sin sombras, sin arrugas, sin cuerpo, la lengua de los deslenguados, una lengua sin otro en la que nadie se escuche a sí mismo cuando habla, una lengua despoblada. Es decir, la lengua tiene cuerpo, ¿verdad? Es decir, tiene arrugas, es decir, tiene manchas, es decir, tiene sombras, es decir, a veces tiembla, es decir, a veces balbucea, a veces susurra, a veces tiende hacia el canto. Y dice Pardo, hay un intento en marcha por librar a la lengua de su incómodo espesor, o sea, por fabricar un lenguaje liso, plano. Luego dice la lengua de los deslenguados, es decir, la lengua de los que no tienen lengua. Y dice después, una lengua sin otro, en la que nadie se escuche a sí mismo cuando habla, una lengua despoblada. Y yo creo que esa idea de una lengua despoblada, una lengua sin nadie dentro, una lengua en la que nadie se escucha a sí mismo cuando habla, y que tampoco hay un tú al que uno invoca, ¿verdad?, cuando habla, una lengua despoblada, sería muchas veces esa lengua neutra y neutralizada de los políticos, los periodistas, los funcionarios y los expertos, en los que cuando uno habla, a ti te dan ganas de levantar la mano y de preguntar, pero bueno, ¿hay alguien ahí? Es decir, de hacer la pregunta aquella terrible de ¿quién habla? Es decir, ¿quién está poniendo su cuerpo, su alma, sus dudas, sus arrugas, ¿verdad? ¿Quién está poniéndose de alguna manera a sí mismo en lo que dice? Ustedes saben, el viejo Foucault desarrolló trabajó muy bien la idea de parresía, que es un uso muy interesante de la palabra verdad. Desde el punto de vista de la parresía, la verdad no es la relación de los enunciados con lo real, esa tontería de los lógicos de llueve, es verdad, sí y solo sí llueve, que dice anda que se ha quedado descansado, ¿verdad? Sino que la parresía tiene que ver con decir la verdad, es decir, con la relación que el sujeto que habla tiene con aquello que dice, es decir, con la manera como el que habla está presente o no está presente. Hay un libro de Agamben maravilloso que he visto ya en la edición argentina, en la librería de aquí de Bogotá, que se llama El Sacramento del Lenguaje, que es impresionante. Si no lo han visto ustedes, echen una ojeada. Porque Agamben hace una especie de arqueología del juramento. Esa institución tan importante, no solo políticamente, sino también religiosamente, que ha quedado para nosotros reducida a una especie de fórmula vacía. Todavía hay algunos lugares donde es preceptivo jurar, como en los tribunales, cuando los ministros juran el cargo y cosas así, pero para nosotros es una figura ya puramente retórica, ¿no?, completamente vacía, pero que sin embargo articuló una relación muy compleja que Agamben va rozando ahí entre lo político y lo religioso, ¿no? La época, igual que antes hablaba de las épocas remotas en las que aún se estudiaba, podríamos hablar de las épocas remotas en las que aún se juraba, en las que alguien podía todavía fiarse del juramento de alguien. Entonces Agamben dice, al final viene a decir lo siguiente, dice, se ha alabado muchas veces el lenguaje humano por su belleza, por su eficacia y por su fuerza. Ahora, para belleza es infinitamente más hermoso el canto de los pájaros, para eficaz es mucho más eficaz el lenguaje de las abejas, y para fuerza nada comparable al rugido del león imponiendo su poder sobre las aves. El lenguaje humano es lo que es decir, los hombres no solo comunican, sino que hablan cada vez que toman la palabra. Dice Agamben, el lenguaje es lo que es, porque los hombres cada vez que toman la palabra juran, es decir, se comprometen con dos cosas. Se comprometen con que aquello que dicen es verdad, y se comprometen con que ellos mismos están presentes en lo que dicen, con que ellos mismos se hacen responsables de aquello que dicen. Cuando el lenguaje humano no jura, dice Agamben, cuando hablar es estar cometiendo constantemente perjurio, es cuando en definitiva se trata de las palabras vanas. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Porque se juraba en nombre de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de tomar el nombre de Dios en vano? Las palabras son vanas, son bla bla bla, no dicen nada. Cuando tras las palabras no hay un juramento, es decir, no hay un tenerse presente uno mismo en aquello que dice. Un poco ese es el argumento. Que yo creo que cuando Pardo habla de la lengua de los deslenguados, de esa lengua sin nadie dentro, está hablando también un poco de esa lengua en la que se comete constantemente perjurio, en la que nadie está presente de lo que dice, Como saben ustedes, el perjurio traía muchísimas maldiciones
y además las maldiciones venían de los dioses. Es decir, el castigo del perjurio estaba encomendado a los dioses, por eso uno juraba tocando un objeto sagrado, ¿verdad? Puede ser la Biblia o un objeto sagrado, y entonces al que juraba en vano eran los dioses los que se encargaban de castigar. El asunto ahí sería cuáles serían, por lo tanto, los lenguajes de la experiencia, ¿no? Aquellos lenguajes que no se caracterizan tanto por su objetividad o por su carácter crítico o así, sino que se caracterizan justamente por que son lenguajes en los que aún hay alguien dentro, ¿no? Son lenguajes que no son lenguajes despoblados. Por tanto, sería un poco esa especie de nostalgia, ¿no? De una lengua en la que todavía había alguien que hablaba y en la que todavía había una invocación de alguna manera a un tú concreto. Voy a terminar hablando un poco citando al... 5 minutitos más. Voy a terminar citando una cosita del viejo Iván Illich, al que últimamente estoy leyendo con muchísimo interés, sobre todo al Illich historiador y al Illich del lenguaje, digamos, no tanto al Illich de los panfletos, como llamamos, sino al Illich del segundo volumen de las obras escogidas y las publicadas en el hay un texto de Illich que se llama La lengua materna enseñada, donde Illich dice dos cosas. En primer lugar, habla cómo en una determinada época de la modernidad se constituye una lengua, la lengua de Estado, ¿verdad? La lengua normalizada, que es la lengua materna, que de alguna manera se impone a lo que Illich llama lo vernáculo. Y eso lo desarrolla con un comentario muy hermoso a la gramática de Nebrija, que es la primera gramática del castellano, como ustedes saben, está ligada a la conquista, está ligada al imperio, está ligada a la biopolítica, que diría Foucault, está ligada a la homogeneización de las poblaciones. Lo que Illich viene a decir es que después de esa primera creación de una lengua abstracta, desligada de lo vernáculo, por lo tanto cada vez más abstracta, cada vez más general, que supondría la lengua materna enseñada, la lengua que todos nosotros hablamos, ¿no? Que hace que nos podamos entender, yo que vengo de Barcelona y ustedes que son paisas, o aparte de Alfredo, sí, está mirando a Alfredo. Pues dice que sobre esa lengua materna se impone una segunda lengua, otra lengua más, que según Illich es una lengua completamente mercantilizada, es una lengua que se produce y se fabrica y se impone industrialmente. Yo creo que se está refiriendo ahí a las jergas especializadas, a la industria de la palabra, ¿verdad? Voy a leerles la cita, luego lo comento, luego les pongo un ejemplo y termino. Al principio de esa conferencia, Illich dice lo siguiente, dice, el lenguaje se ha vuelto costoso y es un lugar que requiere una altísima inversión económica. El lenguaje se ha vuelto costoso. Su enseñanza constituye un campo de actividad que exige fortísimas inversiones. Las palabras son una de las dos más grandes categorías de valores mercantiles que entran en el cálculo del Producto Interior Bruto. Illich se está refiriendo aquí a la industria de fabricación y de imposición de las palabras a la que ustedes y yo pertenecemos. Esa industria que gasta enormes sumas de dinero, eventos internacionales, aviones para aquí, aviones para allá, redes de investigación, publicaciones, revistas y revisticas, paradigmas, ¿verdad? Que no son otra cosa que el hecho de la fabricación y la imposición de algunas palabras. Como esa lógica de producción es industrial, la industria funciona, como ustedes saben, mediante ese mecanismo tan inteligente de la obsolescencia programada, cuya imagen más clara es la de la moda. O sea, ¿por qué no puedo seguir usando una chaqueta que todavía funciona? Simplemente porque ya no se lleva. Entonces, para producir constantemente nuevas mercancías hay que programar la obsolescencia programada de las mercancías anteriores. Con las palabras ocurre exactamente lo mismo. Para que esa maquinaria industrial de invención y de fabricación de palabras
a la que es constitutiva ese dispositivo que yo he llamado investigación pueda funcionar, hace falta que constantemente algunas maneras de entender la investigación sean declaradas obsoletas, es decir, anticuadas, ¿verdad? Y tengan que modificarse por otras que son más innovadoras, como se dice ahora, y son más competitivas, ¿verdad? Las ventajas que tiene la edad es que uno ya a su edad ha visto el subir y desaparecer a un montón de jergas y a un montón de paradigmas de investigación, y por lo tanto uno ya ha visto claramente que ahí hay una lógica de producción industrial. Entonces, Illich se está refiriendo a eso, ¿no? O sea, ¿cuánto le cuesta a un país cuántos recursos económicos son invertidos en esa gigantesca maquinaria de invención y de imposición de palabras? De hecho, lo que nosotros hacemos no es otra cosa que comprar palabras y venderlas en otros sitios. Entonces, convertirnos en los representantes de algunas palabras que tienen que ser las más modernas, las más innovadoras, las más no sé qué, y entonces declarar cancelado, ¿verdad?, inútil los vocabularios anteriores. A mí eso de la industria de la palabra me pareció como muy brillante, ¿no? Pensar que la palabra hoy en día se fabrica industrialmente, no artesanalmente, sino industrialmente, y por tanto con las lógicas de la industria. El primer párrafo de ese texto de Illich termina diciendo así: la mayor parte de lo que se entrega en nombre de la educación es en realidad la enseñanza del lenguaje. Ustedes saben básicamente que en una universidad, en una escuela primaria, se aprenden cosas, pero fundamentalmente se aprende a hablar como Dios manda. Es decir, a utilizar el lenguaje de una cierta manera. En el contexto universitario sería ya a usar las jergas de la tribu. O sea, usted pertenece a una tribu tal cuando ha aprendido a dominar sus gramáticas, ¿verdad?, y sus recursos lingüísticos correctamente. Por lo tanto, dice, la mayor parte de lo que se entrega, de lo que se da en nombre de la educación, es en realidad la enseñanza del lenguaje. Y dice después, pero la educación no es en absoluto la única empresa pública que busca formar la oreja y la boca. ¿Sabe cuáles son las empresas públicas a las que dedicamos enormes inversiones? Que lo único que hacen, o lo que hacen fundamentalmente, es formar la oreja y la boca. Es decir, a enseñarnos a escuchar de determinada manera y a hablar de determinada manera. Y termina ahí diciendo: no puedo siquiera imaginar las sumas que se gastan en Estados Unidos para fabricar, vender e imponer las palabras. No quiero ni siquiera imaginar las sumas que se gastan en Estados Unidos para fabricar, vender e imponer las palabras. Naturalmente, esa lógica industrial no solo tiene que ver con la obsolescencia generalizada, con el funcionamiento de esta máquina industrial a la que ustedes y yo pertenecemos, que tiene que ver con esas lógicas, sino que al estar la lengua también sometida a enormes inversiones, la lengua de algunos ha recibido enormes inversiones públicas y la lengua de otros no. Es decir, la lengua de las personas está jerarquizada según su valor mercantil, y la lengua de la gente que ha quedado fuera del mercado, es decir, que no se ha conectado, ¿no?, a esas lenguas legítimas a cuya fabricación se han dedicado enormes cantidades de dineros públicos, ¿no?, es una lengua que no tiene apenas valor. Y ahora ya sí que termino. El año pasado, en unas clases de maestría, ¿no?, que hago en la Universidad de Barcelona, propuse a mis alumnos un ejercicio que era un poco una cierta imitación del abecedario de Deleuze, ¿no? Eso que hace Deleuze, a cada letra del alfabeto ponerle una palabra y comentarla, ¿no? Pues con la A, animal, me parece que es el de Deleuze, con la B, beber, con la J, alegría, que es joie. Entonces el experimento trataba de hacer una especie de test de cuáles son aquellas palabras que todavía son pronunciables en el campo educativo. O sea, todavía no nos da demasiada vergüenza pronunciar cuando hablamos de educación. Y que sí, ver si podíamos construir entre todos, ¿no?, o hacer una cierta reflexión sobre las palabras que usábamos. Entonces había gente que trabajaba en lo que llamábamos palabras abandonadas, ¿no? Es decir, vamos a ver qué palabras sería mejor abandonar. Bueno, ustedes ya llevan un ratico escuchándome y como han podido
vamos, estuve suficientemente claro al respecto. La palabra innovación no la uso nunca, vamos, me daría muchísima vergüenza usarla por ahí. La palabra calidad no la uso nunca. Hay un texto de José Luis Pardo muy bonito que dice: ¡ay, cuando apareció la palabra calidad! Hubo un tiempo en que la gente pedía una vivienda digna y un trabajo decente. De esas palabras que eran palabras morales, una vivienda digna, es decir, una vivienda que mereciera el nombre de vivienda. Y un trabajo decente, es decir, un trabajo que mereciera el nombre de trabajo, que no fuera demasiado servil. Dice: ahora la gente reivindica una ocupación estable y una vivienda de calidad. Hay lo que hemos perdido por el camino. Entonces uno puede decir, bueno, hubo una época en que a la palabra educación se le ponían después algunas palabras morales, ¿no? Una educación digna, una educación decente, una educación que se logra. Y ahora se dice una educación de calidad. Hay lo que hemos perdido por el camino. La palabra calidad, la palabra crítica, es una palabra que tiene un uso complicado para mí. Pero bueno, hicimos ese ejercicio y me llamó muchísimo la atención que en una asignatura que era de una disciplina de maestría, una maestría además en investigación, hubo unanimidad total en que habría que abandonar todas las palabras que tuvieran que ver con el dispositivo de investigación, es decir, con todas sus variantes. Investigación crítica, participativa, no solo sobre los jóvenes, sino con los jóvenes, investigación tal, o sea, todas las palabras que tuvieran que ver con el dispositivo de investigación. Después de elaborar un poco el asunto, y hubo una chiquilla que hizo un trabajo muy bonito, ¿no? Que hizo un trabajo de fabricar un texto agujereado, es decir, ella cogió un texto que ella había escrito 3 años antes, lo volvió a leer y entonces primero con un tipex tachó todas aquellas palabras que ahora ya no pronunciaría, ¿verdad? Que le ha parecido mejor ir abandonando, y luego las agujereó, ¿no? Con una cuchilla recta. Con lo cual presentó como trabajo de maestría una cosa maravillosa que era un texto agujereado. O sea, un texto del que habían sido vaciadas todas aquellas palabras impronunciables y a ver si ese texto todavía era inteligible de alguna manera, ¿no? Porque a lo mejor si uno tacha todas las palabras impronunciables se le quedan solo los artículos y las preposiciones, ¿no? Y entonces no tenemos ya nada que hacer. Pero luego hubo otra persona que trabajó sobre las palabras obligatorias, ¿verdad? Que es la otra modalidad. Entonces esta chica, que era una chica, vamos, que el otro día la había aquí en Bogotá, una colombiana que había venido a Barcelona a trabajar a estudiar en una maestría sobre arte y educación, que era de la moderna, digamos. Y entonces allí las palabras obligatorias eran justamente la palabra experiencia, la palabra subjetividad, ¿verdad? La palabra, es decir, todas aquellas a las cuales yo modestamente también he contribuido a imponer, ¿verdad? Que se habían convertido en ciertos sectores como las palabras guays, las palabras chunguis, ¿no? Las palabras que son, o cuando uno las pronuncia está como in, ¿verdad? Está como dentro de lo más in, de lo in. Hicimos ejercicios que se dio un poco a este respecto, ¿no? Tratando de ver cómo funciona esa industria de producción de las palabras y de qué manera, quién nos pone, digamos, en la boca las palabras que decimos. Y bueno, para terminar, este micrófono se me ha caído varias veces, para terminar una cita, ¿no? De Bruce Chatwin. Una cita de Bruce Chatwin. Dice así: el desasosiego es una enfermedad de la identidad que tiene que ver con el alma y con la relación que tenemos con el tiempo. La inquietud, sin embargo, comienza en el cerebro y mina nuestra relación con el espacio, destruyendo su familiaridad y sus certezas y convirtiéndolo en asfixiante. Tenemos una enfermedad del tiempo que mina, ¿verdad? Que corrompe nuestras relaciones con el tiempo, y una enfermedad del espacio que lo hace, dice, asfixiante. Los místicos y los poetas cultivan el desasosiego, pero la inquietud pertenece sobre todo a los niños y a los viajeros. Uno de los síntomas de la inquietud podría llamarse nostalgia del espacio. Cuando eso ocurre, la pregunta esencial no es ¿quién soy?, sino ¿qué hago aquí? Y yo quisiera terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Y además la pregunta ¿quién somos?, las cuestiones identitarias son ya completamente inofensivas en el mundo educativo. El otro día también en un aeropuerto había una profesora a mi lado que leía un libro que se titulaba ¿Quién soy? Actividades no sé qué para niños de 7 años.
que tenían que hablar de la familia, de tal. O sea, ¿quién soy? ¿No? La elaboración constante del quién soy, las historias de vida, narrese usted quién soy, ¿no? Se ha hecho completamente inofensiva. Pero coloque usted en un parvulario, en un jardín de infancia, a los niños de 6 años, háganles ustedes la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Hagan ustedes la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Porque enseguida viene, ¿y quién me ha traído? ¿Y quién me ha dejado aquí abandonado? ¿Y cuándo demonios terminará esto? O sea, coloquen ustedes, o en un doctorado, coloquen ustedes en cualquier lugar. No la pregunta, ¿quién soy? Que es completamente banal, además nos encanta, los doctorados, las maestrías, ¿quién soy? Pues yo soy, no sé qué, yo soy no sé cuánto. Mi trayectoria personal, mi familia, mi historia de alfabetización, y todo eso. Pues, ay, qué interesante, en el fondo no les interesa nada. Pero coloquen ustedes la pregunta, ¿qué hago yo aquí? Y la cosa empieza a ser mucho más peligrosa, ¿no? Entonces, en esto de la investigación educativa, y por volver con esa oscilación de mi quizá, yo quería dejar aquí simplemente esa pregunta para que ustedes la piensen hoy a lo largo del día. ¿Qué hago yo aquí? Nada más y muchas gracias.